Esto es el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto, con Aitor Lagunas, Jordi Domínguez y Víctor Romero. En este capítulo, este escudo me lo han cambiado. Parentescos bizarros en los juegos y previas de Europa League y Conference. Hola amigas y amigos del Atlas de Brazalete, aquí estamos una semana más con tu guía del fútbol remoto. Vamos a, yo creo que abrir el Atlas por una página tremendamente internacional. Primero de todo, Jordi, ¿cómo estás? Porque contamos con un invitado que se maneja a las mil maravillas con el fútbol internacional, ¿no? Como es Rodrigo Marciel. ¿Qué tal, Aitor? Sí, tal cual. Y además ha sido compañero nuestro también, así que yo creo que va a ser un fichaje de campanillas para esta séptima edición ya del Atlas. ¿Qué pasa, Rodri? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de aparecer en este espacio, así que, bueno, yo creo que vamos a tocar temas muy buenos y muy interesantes y que vienen al hilo también de la actualidad, sin duda. Decía que hoy vamos a tener un episodio especialmente internacional porque estás tú primero, entre otras cosas comentarista en DAZN de Premier. No sé si el año que viene también te escucharemos en algún partido de Serie A italiana. Yo estoy en Italia, con lo cual es doblemente internacional, porque estoy en el pueblo de mi mujer. Es un pueblo que tiene 3 bares, tiene 2 iglesias y tiene 2 peñas futbolísticas, una de la Juve y otra de la Lazio. La de la Juve es el garaje de mi suegro. Así que ayer me comí un maravilloso partido de presentación de la Juve, Juve A, Juve B, o sea, contra el equipo del Next Gen. Y bueno, aguanté 5 minutos, sinceramente. Aguanté por pura cortesía de... ¿Dónde es? ¿Se sabe dónde es? Es un pueblo que está en la frontera entre Lazio y Toscana. O sea, que es el último pueblo del Lazio ya subiendo hacia... Plena Italia. Sí, no hay duda, no hay duda. Italia, sí. Jordi, no. Te quería comentar en otros momentos, y ahora que estamos hablando de mapas y de geografía, te he avanzado, que me va llegando feedback de gente que nos escucha desde sitios bastante remotos. Y el otro día me llegó un mail, os lo voy a leer, porque me decía un tal Carlos, de una de estas empresas que te ayuda, supongo, a viralizar y, en fin, tenía pinta de estar redactado por una IA de manual. Pero bueno, decía que el Atlas de Brazalete había llegado a la posición 43 en la categoría de podcast de deportes en España, lo cual, bueno, me parece que no está mal. A la posición 57 en México, pero ojo, Rodri, esto te va a gustar, a la posición 142 Cuidado, en podcast deportivos de Nueva Zelanda. Eso es muy bien. Y encima en castellano. Yo creo que ya me puedo retirar. Sí. Saber que nos escuchan en Wellington me parece fantástico. Me ha parecido un dato lo suficientemente potente como para abrir este capítulo en el que creo que, Rodri, querías debutar por todo lo alto haciendo mención un poco a lo último que has estado haciendo, que es comentar el torneo de fútbol de Juegos Olímpicos. Eso es. Sí, el torneo de fútbol de los Juegos es una cosa que hay mucha polémica. De hecho, muchos abogan porque el fútbol no esté en los Juegos Olímpicos por el tema de que no ponen a todos los mejores jugadores y que no juegan con las absolutas, como sí pasa en el femenino, ¿no? En el masculino sí hay esa restricción. Desde 1992 en Barcelona juegan jugadores, se permite más de 23 años, pero siempre hay esa reticencia entre la FIFA y el COI. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay un dato muy revelador que es Uruguay. Uruguay tiene 4 estrellas en el escudo. Es un escudo en el que 2 son de campeón del mundo y otras 2 son de campeón olímpico. ¿Qué pasa? Que en los años 20, con el tema de los escudos que definen un problema o un conflicto, y ahí Uruguay se concede como campeona del mundo porque no había campeonatos del mundo cuando ellos ganan el oro olímpico. Eran torneos organizados por la FIFA y por eso ellos consideran que son campeones del mundo. Es decir, 4 títulos a los que se añadiría el del Maracanazo y el del año 30. Son los títulos del 24, 28, que son París y Ámsterdam. Con lo cual, muchos argentinos, por ejemplo, por rivalidad, consideran que esas estrellas no deberían formar parte del escudo de Uruguay. Uruguay dice que sí porque eran torneos organizados por la FIFA y competían los mejores. Y hay muchas curiosidades. Yo hablando con periodistas argentinos me han contado, y uruguayos, defienden los uruguayos que ahí jugaban los mejores, pero los argentinos dicen que, claro, ya había fútbol profesional
en otros países. España, por ejemplo, en una información del Mundo Deportivo, que tiene una hemeroteca muy, muy buena, dice que España no pudo presentar a sus mejores futbolistas y que viajó con medianías, ¿no? Porque ya había un fútbol profesional y que esos amateurs pues eran muy malos, ¿no? Por decirlo vulgarmente. Y ahí sacó Uruguay sus 2 oros olímpicos dentro de la sospecha de que no eran los mejores. Pues eso encierra este escudo que hoy día se mantiene así, con las 4 estrellas. Y para muchos no deberían y para otros sí. El torneo olímpico, en el sentido del fútbol, sobre todo en el masculino, es ese duelo entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional y que hemos seguido viviendo en el desarrollo de estos días. Me parece, la verdad, bastante interesante porque define un poco una trayectoria muy minada, ¿no? En el fútbol con el torneo olímpico y que yo creo que estos días se ha vuelto a poner sobre la mesa si hay que quitarlo, si hay que ir con la sulta, pero es que la verdad, el calendario al final es imposible que se sostenga cada 4 años, que también tengan que jugar los de la absoluta en este torneo, ¿no? Con lo cual ahí está el tema, ¿no? Sí, yo sobre esto lo único que te iba a comentar, Rodri, es que efectivamente en la tradición, ¿no?, de llevar las 4 estrellas puede ser un poco polémica, pero me da la sensación de que últimamente la FIFA también ha variado un poco su actitud o su comunicación con respecto a estas 2 estrellas que no fueron ganadas en Copas del Mundo. De hecho, estaba ahora repasando mientras estabas hablando que me sonaba haber leído que en mayo, hace 3 meses, la FIFA reeditó su Official History of the FIFA World Cup, un libro cuyo título no necesita mucha traducción, y allí la propia FIFA ya habla de Uruguay como ganador de 4 mundiales o de 4 torneos mundiales, ¿no? 2 de Copa del Mundo y, por lo tanto, validando esas ediciones de Juegos Olímpicos 24 y 28 como el equivalente a un momento previo a la creación de la Copa del Mundo de la FIFA, ¿no? Entonces, yo creo que la FIFA ya empieza a reconocer no sé si legalidad o la legitimidad, como mínimo, de esas 4 estrellas que luce Uruguay. Lo que argumentan, por ejemplo, muchos especialistas es que no se debería dar porque no se compitió en igualdad de condiciones en el fútbol amateur y profesional en esos 2 torneos olímpicos, con lo cual, bueno, si la FIFA ahora lo acepta, bien, pero yo creo que la polémica seguirá ahí. Nadie dice que es 4 veces campeona del mundo, bueno, nadie, excepto los uruguayos. Uruguay, ¿no? Yo no tengo nada en contra de eso, pero es verdad que sí que admite un poco de cogido con pinzas esos 2 torneos olímpicos en aquella época, ¿no? En ese sentido, Rodri, Aitor, en esa dicotomía o esa controversia que hay en cuanto al fútbol olímpico entre la época amateur, la época profesional, también hay que hablar de lo que pasó entre el 36 y el 80, porque en esa época las selecciones nacionales debían acudir con jugadores no profesionales, pero los equipos de la Europa del Este lo escondían enviando a profesionales camuflados que eran miembros del ejército, de la policía, etcétera, pero que eran futbolistas profesionales. Y coincide que del 52 al 80 todos los equipos campeones olímpicos fueron selecciones del bloque comunista. Hungría gana 3 veces, gana la Unión Soviética, gana Yugoslavia, gana Polonia, gana incluso la República Democrática Alemana, un oro olímpico, y también la República Checa, con lo cual también durante todo ese tramo, pues imagínate lo que pasa, ¿no? Que unas selecciones van realmente con equipos amateurs y los bloques del este van con jugadores aparentemente amateurs, pero que son profesionales de facto. Sí, sin duda. Y yo creo que, bueno, en este caso... Sí, y encima... Sí. Dale. Y te iba a decir, y que si encima faltaba algo, a lo mejor el control antidoping de la República Democrática Alemana tampoco le quieras echar un vistazo, ¿eh? No, luego ya se ha demostrado que ahí más de uno iba enchufado un poquito por encima de la media. Sin duda. Y yo, al hilo de los escudos que definen cosas, definen conflictos, también definen ideologías, ¿no? Y quería traer también el tema de la franja morada del Madrid, ¿no? Que ha sido muy comentado muchas veces por el tema del origen republicano, de la Segunda República del Real Madrid con esa franja morada. Y ha sido una franja morada que, si observáis la evolución del escudo del Madrid, se ha convertido en azul. Desde, creo que fue la presidencia de Lorenzo Sanz. Yo creo que no se comentó mucho, pero fue, digamos, un camuflaje al morado, que siempre ha sido el color suplente histórico del Real Madrid, ¿no? Si vemos imágenes míticas en color de los 80 del Madrid con Hummel y con el morado clásico, que por cierto me parece preciosa
ese estilo del Madrid en la suplente, luego derivó más en el azul. Y luego ya, pues evidentemente las marcas han ido degenerando las suplencias de muchos equipos y el Madrid ha vestido todas las suplentes, ¿no? Pero se quedaba en el morado o el azul marino como el referente. Eso en el escudo del Madrid se ha visto y también se ha visto en otros escudos que han ido degenerando en minimalismos un poco sorprendentes, como el de la Juventus de Turín, ya que estás por ahí, Aitor, en Italia, con una especie de jotas, ¿no? Juntas, donde ha sido muy radical. Es verdad que quizás sí que tiene estilo, pero ha sido un cambio fuerte. El Inter cambió también, quitó la estrella y se quedó más sencillo por un tema de marketing. Bueno, me llama mucho la atención, y al margen político, el friquismo del NAC de Breda. El NAC de Breda no cabe el nombre en el escudo, por eso pone NAC, y si os fijáis, si ponéis en Wikipedia el nombre completo del NAC, yo no soy capaz de leerlo, pero yo creo que sería imposible ponerlo en un escudo. O sea, imposible. Entonces decidieron, por lo que he leído, que el NAC sea el NAC y a partir de ahí que la gente investigue cómo es el escudo. Luego otros nombres también por tema de marketing. El Manchester United, por ejemplo, era Manchester United arriba y luego era Football Club abajo. Ahora es Manchester United. Por un tema de que eso no se leía bien o no tenía el recorrido necesario. Bueno, yo creo que son la evolución de las marcas, como el caso del Atlético de Madrid, ya muy visto que ha logrado el público y el Valladolid, o los socios, que vuelva a su identidad, no es ninguna tontería. Es un tema social, político, de imagen, como el vínculo también que conocéis que ha sido de Adidas con Alemania, por ejemplo, que ya se va a romper y que perdía dinero a Alemania, pero por seguir vinculada a Adidas se mantuvo durante décadas en esa simbiosis, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante comentarlo porque no es ninguna tontería. Cuando estas cosas cambian, tienen un porqué y un sentido, ¿no? Y que a veces hay que cuidarlo y no se cuida en muchas ocasiones. Yo en ese sentido, por aportar al tema de los escudos, para mí uno de los más frikis es el del Fútbol Club Noa, que es un equipo armenio de bastante reciente creación, que está compitiendo en Europa esta temporada y que de hecho ha sido noticia recientemente porque su portero marcó un gol de campo a campo en esta última eliminatoria. Y es un escudo, yo creo, hecho con word art, porque simplemente son las letras. Pone FC Noa tal cual. Y ese es el escudo, o sea, no tiene nada, ni un elemento gráfico más allá, ni siquiera el Arca de Noé, porque al final el equipo se llama así porque se considera que el Arca de Noé acabó descansando después del diluvio universal en el monte Ararat, que es el gran emblema de Armenia, y por eso el club tiene ese nombre. Pero es que no se le han currado nada a nivel de escudo, o sea, han pillado ahí el word art, han puesto el nombre del equipo y ala, tiramillas. Sí, yo creo que aquí hay como una tendencia generalizada, ¿no?, a transformar los escudos de los equipos en logos de empresas, ¿no? De simplificarlo. Hay muchos escudos que se están transformando en redondos, ¿no?, siguiendo un poco el modelo del City, pues porque al final es una fórmula como muy funcional, ¿no?, muy práctica, y luego también reducir mucho el tema de los colores. La cantidad de colores que intervienen en los escudos, etcétera. Pero a mí me da la sensación de que así como con las camisetas, sobre todo con las segundas y con las terceras, a las aficiones nos meten auténticos golazos las marcas, ¿no?, porque hacen auténticas barbaridades ahora mismo. No quiero sonar aquí a viejuno, ¿no?, y a decir que el fútbol hace 30 o 40 años era mejor, porque no lo creo, sinceramente. Creo que hay muchas cosas en las que el fútbol ahora es mucho mejor que cuando yo era niño, pero ves a los equipos y muchas veces si juegan de visitante no lo reconoces, o sea, te tienen que decir qué equipo es, ¿no? Y en cambio, así como las aficiones transigen con eso, con el tema de los escudos transigen menos. Creo que las aficiones sí que son capaces de movilizarse hasta que consiguen que aquello que consideran suyo, que consideran una parte patrimonial del equipo, pues no la puedan toquitear, no la puedan manipular sin su consentimiento. Y efectivamente es el caso del Atlético de Madrid, es el caso del Real Valladolid, que también este año recupera su escudo tradicional. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso del Real Zaragoza, que también le cambiaron el escudo en un momento determinado y luego se volvió a recuperar el clásico.
Bueno, yo creo que es un ámbito, ¿no?, en el que a mí me sorprende un poco el atrevimiento por parte también de los dueños del fútbol, de los dueños de los clubes que llegan a un nuevo equipo y, oye, piensan que pueden cambiar el escudo sin saber o sin intuir que realmente eso va a provocar una movilización importante, ¿no? Para salir un poco de dudas, porque has dejado ahí el tema votando, el NAC de Breda, ese NAC que parece tan inocente, en realidad responde a 12 palabras en neerlandés. O sea, es tremendo. Sí, es una locura. Lo voy a tratar de decir. Nooit opgeven, altijd doorzetten, aangenaam, dort vermark en nuttig door, ontspanning, combinatie Breda. Este es el nombre del NAC de Breda, al cual claramente agradecemos la tarea de sintetizarlo en esas siglas. Oye, pues a mí, si me dices que tienes un curso de neerlandés, con esa pronunciación que has hecho, me cuela, porque que no te hayas trabado al soltar esa cantidad de palabras. Yo estuve, por cierto, hace unos años en Gales, en el pueblo, que tiene el nombre... sí. Que es Jan Sanfreit, no sé qué, o sea, te sé decir las primeras 20 letras, pero, o sea, es una barbaridad. La estación de tren, de hecho, o sea, para meter el nombre entero en es los más carteles... que el andén, ¿no? Claro, lo menos tiene 10 metros el cartel. Y hay un club de fútbol allí, claro. Imagino que también tiran de abreviatura porque si no es absolutamente imposible. Aunque tenía una compañera cuando trabajaba en el Manchester City que era galesa, era de una población cercana y era capaz de decirte el nombre entero. Pues... Impresionante. Fantástico. Hombre, es que el galés no tiene pinta de ser un idioma muy, muy friendly, la verdad. No. Pues, oye, Jordi, no sé, me ha gustado este repasillo al tema de los escudos. La verdad es que creo que va a ser una cosa como cada vez más habitual, porque estamos metidos en esta vorágine en la que los de marketing casi mandan más que dijéramos las viejas leyendas o esa tradición no escrita de respetar la historia de los clubes. Yo ahora, si os parece, Rodri y Jordi, voy a haceros una pequeña Macedonia de frutas con lo que nos ha dejado y en lo que estamos ahora mismo, que es a punto de inaugurar la tercera ronda previa de la Europa League, ¿vale? En otros capítulos, en otros atlas precedentes, Rodri, hemos estado hablando de Champions. Sobre todo nos fijamos mucho en la primera ronda previa, porque a mí me parece que es un festival. Sobre todo, concretamente, en dos equipos, los dos equipos que trajeron la previa de Champions a la península ibérica, tanto la Unión Esportiva Santa Coloma en Andorra como el Lincoln Red Imps en Gibraltar. Hay que decir que los dos sorprendieron y superaron esa primera ronda previa y ahora, después de caer en la segunda previa de Champions, están disputando esta tercera de Europa League. La Unión Esportiva Santa Coloma de Andorra contra el RFS Letón, ¿vale? Que, si no suena mucho, es un equipo bastante reciente, como suele pasar habitualmente en Europa Central y Oriental. Es un fútbol que ha cambiado muchísimo la cara tras la caída del muro de Berlín, la llegada del capitalismo express, etcétera, etcétera. Este RFS, no he terminado de confirmarlo, pero yo diría que esa S viene de Esconto, porque el RFS está formado a partir de un equipo que era de la cantera del mítico Esconto Riga desaparecido, y fundado este RFS en 2016 un poco como su heredero, ¿vale? Ha ganado 2 ligas. He consultado ahora la clasificación de la Liga Letona porque, sinceramente, ya me disculparéis, pero al estar de vacaciones no es algo que haga cotidianamente. Parece que tiene pinta que va a ganar también su tercera liga este año, ¿vale? El RFS. O sea, son unas siglas, pero no he encontrado exactamente el despliegue de esas siglas. No sé qué quiere decir RFS. Te lo aclaro porque vale, acláramelo. Sabes que, bueno, además lo sabes porque el libro va a salir gracias a Panenka. Estoy metido justamente en la escritura de ese libro y el capítulo de Letonia va sobre qué ha sido. Que se enfrentó al Barça en una previa mítica de Liga de Campeones. Correcto, sí. Eso es. Por eso claro, a todos nos suena, porque si no probablemente a la mayoría de la gente el Esconto no le diría nada. Es un club que ya no existe, que desapareció hace unos años, pero como bien dices, de una escisión de su cantera acabó formándose el RFS. La S no es de Esconto, aunque hay una escuela de fútbol que se llama Esconto, llevada por exfutbolistas del Esconto, pero no tiene club senior ni profesional todavía. La S corresponde a Escola. Porque nació como una escuela de fútbol y acabó derivando en un equipo profesional. Por lo que me ha dicho el responsable del Estonian Football, del Latvian Football Podcast,
que es el que me imagino que está bastante puesto en cuanto al tema, porque ahí es verdad que hubo un montón de clubes que han ido surgiendo en los últimos años y ha habido un poti-poti de situaciones que hacen que incluso desde fuera mucha gente pueda pensar que el Esconto sigue vivo de alguna manera, pero lo único que existe como tal es el estadio Esconto, que en su día era el de este equipo y que ahora utiliza el Riga Fútbol Club, que es el equipo con más pasta, ya no solo de Letonia, sino de todo el fútbol báltico. Queda totalmente aclarado que esa S no quiere decir Esconto. Yo había imaginado que sí por ese vínculo. Simplemente deciros que el director general de este RFS es un mito del fútbol letón como Maris Ferkaposkis, que es el ex delantero del Getafe y del Celta, que pasó con bastante, sin mucha pena ni gloria por el fútbol español, pero que, entre otras cosas, marcó un gol en aquella Eurocopa en la que su selección letonia debutaba en un gran torneo. Bueno, pues ese es el duelo, el rival del Santa Coloma. El rival del Lincoln Retims, de nuestros vecinos de Gibraltar, es el Dinamo Minsk, que es un equipo que también tiene bastante cartel, dijéramos, histórico, porque de hecho fue el único equipo bielorruso que llegó a jugar en primera división en la Unión Soviética, hasta el punto de que ganó la Liga en el año 82, pero a mí me ha llamado la atención, en los últimos 25 años solamente ha ganado 2 ligas en Bielorrusia. Y puede que tenga algo que ver, parece que es un equipo bastante anti-Lukashenko, que es algo complicado de ser en la Bielorrusia actual, ¿vale? En cualquier caso, sería como anti-Putin en Rusia. Sí, a lo mejor es un grado menos, pero sí, por ahí andaría la cosa. De hecho, efectivamente, los rusos no juegan. Los bielorrusos, aunque son aliados de Rusia, sí pueden jugar en competiciones europeas, pero no pueden hacerlo en su estadio, así que nuestros amigos del Lincoln Retims tendrán que viajar a Hungría para medirse con el Dinamo Minsk. Más equipos o más duelos que me han llamado la atención, el Petrokubin Chesti contra el TNS. Hemos hablado antes en galés, ahora has hablado tú, Jordi, en letón. Por cierto, me parece que el letón es bastante fácil. Escola se entiende, ¿eh? Se entiende más el letón que el galés. Es la única igual, ¿eh? Sí, igual es la única. El Petrokubin Chesti es el equipo que ganó la última liga en Moldavia y es un equipo raro, de una localidad no muy grande, cerca de la capital de Chisinau, con un presidente ganés, Nanayo Amponsa, que era el CEO de Asante Kotoko. ¿Cómo acaba el CEO de un equipo en Ghana presidiendo un equipo en Moldavia? Pues bueno, es uno de aquellos misterios de la globalización. No os sorprenderá saber que hay 3 ganeses ya en el equipo y un camerunés, pero uno de los ganeses está cedido por el Sheriff Tiraspol, lo cual es un poco raro, porque es como si el Barça le cediera un jugador al Madrid o viceversa, ¿no? En cualquier caso, bueno, se está midiendo con este TNS, que no es otro que el The New Saints de Gales, ¿no? Que hablábamos antes del fútbol en Gales. Pues bueno, este es un equipo también peculiar porque es medio galés, medio inglés. Tiene un pie en Llansantffraid, que es una población de 1000 habitantes en Gales, pero juega en Park Hall, que es el estadio de Oswestry, que es la población vecina ya en territorio inglés, ¿no? Y bueno, esta historia a lo mejor sí que algún oyente la conoce, algún oyente del Atlas, porque creo que ya se ha publicado en bastantes sitios, pero es peculiar, ¿no? Como el Llansantffraid Football Club, cuando todavía era solamente galés, ascendió a primera división en Gales a mediados de los 90, siendo, insisto, el equipo de un pueblo, y ganó la Copa en el año 96, la Copa de Gales, accediendo a la Recopa. En ese momento, una empresa del pueblo, Total Network Solutions, se fija y dice, oye, yo voy a patrocinar al equipo, y de hecho es el primer equipo británico que cambia el nombre para adaptarse al naming de una empresa, ¿no? Precediendo a todo lo que ha venido después con Red Bull, por ejemplo. Y bueno, en 2003 ya también, Aitor, déjame decirte que un día se puede tratar el momento de la decisión de clubes galeses en jugar en Inglaterra, que son creo que 3 o 4 como mucho, el West Ham, el Cardiff City, el Swansea, y no sé si se me olvida alguno más, que hay mucha gente no conoce muy bien cómo fue ese proceso de quién se quedó en Gales y por qué los que se fueron, ¿no? Que bueno, que al final fueron los más grandes los que decidieron ir a Inglaterra, a jugar en Inglaterra, y los otros se quedaron en la competición de su territorio, ¿no? También es un tema interesante a ver cuándo pasó y cómo pasó aquello, ¿no? Sí, totalmente. Efectivamente, me suena que hay un cuarto equipo, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero efectivamente más allá de Cardiff, Swansea y Wrexham. Jordi, ¿tú lo sabes?
Sí, te lo voy a buscar. Es que, Vale. vamos, estamos tocando todos los temas, ¿eh? Vale, mira, yo sigo avanzando, Sí, Jordi, sí, simplemente os digo que desde 2003 que se fusionan con los vecinos del otro lado de la frontera, con el Oswestry, que por cierto le permite la UEFA fusionarse porque el Oswestry es el caso contrario al que comentabas tú, Rodri. Era un equipo inglés que ya estaba jugando en la pirámide futbolística de Gales, una cosa un poquito rara. La UEFA les permite y desde entonces este equipo solamente en una liga no ha acabado primero o segundo de la liga galesa. O sea, es una cosa absolutamente pletórica. 16 veces campeón de la Liga de Gales. Pues bueno, este TNS, que ya no es el Total Network Solutions, sino es The New Saints, le han buscado un nombre que encaja con las siglas de la empresa originaria que patrocinaba, llámales tontos, sí. Pues el otro día palmó 1-0 con el Petrocub Winchester, con lo cual el Petrocub Winchester, si consigue ganar esta ronda, como mínimo se garantizará poder disputar la fase de grupos de la Conference y se convertirá en el segundo equipo de Moldavia, después del Sheriff Tiraspol, en acceder a una fase de grupos. En realidad podríamos decir el primero de Moldavia, porque el Sheriff Tiraspol ya sabéis que es de Transnistria. Dime ese cuarto equipo. Sí, el cuarto equipo es el Newport County, que ha jugado en League 2, en cuarta división inglesa esta temporada. Verdad. En realidad, esto que comentabas muy rápidamente, Gales no tenía una liga nacional como tal. En el 92, de alguna manera, se ve obligado a ponerla en marcha porque se veía amenazado su estatus de tener una selección propia, si no tenía una liga a su vez que abarcara todo el territorio, porque sí que había ligas regionales. Y entonces lo que le dicen a todos los equipos galeses que estaban en Inglaterra es: tenéis que volver porque ahora ya tenemos una liga propia. Y si no volvéis, entonces ya os quedáis en Inglaterra, pero también allí para jugar. No podéis usar vuestros estadios en Gales. Hubo 8 equipos que fueron bautizados como los 8 furiosos, que dijeron, no, o sea, tú no nos puedes obligar a exiliarnos en Inglaterra porque no queramos jugar en tu liga. Si nos queremos quedar en Inglaterra en sus ligas, jugamos, pero con nuestros estadios en casa, en Gales. Y al final todos más o menos fueron pasando por el aro, excepto los 3 grandes, el Wrexham, el Cardiff City y el Swansea, que ya estaban en ligas altas de Inglaterra, y el Newport County, que fue el cuarto en discordia, que nunca ha llegado muy alto, está, yo te digo, en cuarta división esta última temporada. Y también está otro equipo, el Merthyr Town, que es heredero de otro de los proscritos, el Merthyr Titfield, que desapareció en su día y se fundó este otro equipo que es un poco el heredero y ha estado en séptima división inglesa esta última temporada. En realidad serían 5 en total los equipos galeses que decidieron quedarse fuera del sistema de ligas galés. Hostia, pues este último no lo tenía controlado. De hecho, en los 80... No, yo tampoco. El gran Swansea de Tosak, que luego se va al Liverpool a entrenar, hace historia. Yo creo que sube 4 categorías en Inglaterra y llega a ser subcampeón en un torneo. Con lo cual, cuando se les plantea esto, es como vamos a volver ahora a Gales, ¿no? Siendo ahora una potencia, al menos casi, de Inglaterra en ese momento. Con lo cual es desde luego un punto de inflexión que mucha gente desconoce y que es muy, muy interesante. Claro, además tenían el aliciente de decirle, la Federación Galesa decía, bueno, pero si jugáis en la Liga Galesa va a ser más sencillo que podáis acceder a las competiciones europeas. Y equipos como el Wrexham, a pesar de no estar en primera inglesa, el Swansea o el Cardiff City decían, pero si da igual, yo puedo jugar la Copa Galesa y si la gano, porque tengo muchas posibilidades por mi potencial como equipo, acabo jugando la Recopa. El Wrexham llegó a jugar 7 u 8 veces la Recopa, pese a no llegar nunca más arriba de segunda división inglesa, pero luego solo cortaron, dijeron, si estáis en Inglaterra, jugáis la Copa inglesa, no jugáis la Copa Galesa y os beneficiáis de la posibilidad de estar en Europa. Eso es. Oye, pues yo simplemente acabo con estas previas de Europa League, con 2 partidos más, ¿vale? Uno muy rápido. El Krivas Kryvyi Rih contra el Victoria Pilsen. El Victoria Pilsen lo conocemos todos. El Krivas Kryvyi Rih, igual no nos suena tanto, es un equipo ucraniano, ¿vale? De una ciudad, Kryvyi Rih, que tiene unos 600.000 habitantes, está en la región de Dnipropetrovsk, está más o menos en el centro, un poco en la zona central de Ucrania, pero ya cerquita de donde está ahora mismo el conflicto con Rusia. Y bueno, quizá os guste saber, os interesará saber que es la ciudad en la que nació un tal Volodymyr Zelensky, ¿vale? Y no por casualidad, el presidente ucraniano tiene mucho que ver con que este equipo se refundara en 2020. De hecho, concretamente he encontrado información que apunta a que directamente le encargó a un diputado de su partido, a Yuri Koryachevkov, la tarea de devolver el club de fútbol Krivas, ¿vale? Y claro, lo que dice Zelensky, pues bueno, en Ucrania es ley y efectivamente, inmediatamente el equipo se puso en marcha, comenzó en segunda división
Lleva ya 3 temporadas en la máxima categoría, esta es la tercera. El año pasado estuvo la primera parte de la temporada flirteando con el título, acabó tercero en el campeonato ucraniano y, por lo tanto, debuta. Ahora mismo va a debutar en este partido de tercera ronda de la Europa League contra el Viktoria Pilsen, debuta en Europa, ¿vale? Este equipo cuyo primer partido se tuvo que retrasar 50 minutos para que precisamente llegase Zelensky. Zelensky acudió al primer partido del equipo, pero llegó tarde y hubo que esperar prácticamente una hora a que llegase este político, que luego os voy a contar otra historia de otro equipo también con implicaciones de su presidente nacional. Pero en cualquier caso, este Kryvyi, quedaos con que es el equipo de la ciudad de Zelensky y el entrenador es Yuri Bernidub, que no sé si recordaréis, era el entrenador del Sheriff Tiraspol cuando el Sheriff Tiraspol ganó el partido de Champions en el Bernabéu. ¿Vale? Era un tío así como bastante orondo, bastante fuertote. Estaba entrenando en el Sheriff Tiraspol. Dejó al Sheriff Tiraspol cuando estalló la guerra y se fue al frente. De hecho, circularon imágenes del tío ahí con un fusil y en plan Rambo. Y inmediatamente Zelensky o alguien cercano a Zelensky le ha dado el encargo de hacer grande al Kryvyi, que, insisto, el año pasado estuvo a punto de proclamarse campeón y que está a punto de debutar en Europa. Y el último partido del cual os quería hablar, y ya lo dejo, es el KAI Klavsik contra el Borac Banja Luka. El Borac Banja Luka es el equipo de los serbios de Bosnia, también hemos hablado en algún otro Atlas. El KAI Klavsik el año pasado fue el primer equipo que disputaba fase de grupos de un torneo UEFA con la bandera de Islas Feroe, ¿vale? Es el primer equipo de Islas Feroe que consigue meterse en una fase de grupos, pero concretamente os voy a hablar no del club, sino de un jugador, Arni Frederiksberg, ¿vale? Arni Frederiksberg tiene 32 años, curra como comercial de una compañía de pizzas congeladas y en sus ratos libres es delantero de este KAI, del Klavsik, que es un pueblito postal de unos 5.000 habitantes ahí en una de las islas más al norte de las Feroe. Bueno, pues este chaval, Arni Frederiksberg, el año pasado hizo 8 goles en las previas de Champions League. Fueron pasando rondas contra Ferencváros, Wacken, Molde, lo cual permitió que al final acabase jugando esa fase de grupos de Conference, ¿vale? El KAI. Pero es que este año, el amigo, el tal Arni, ha empezado igual que el año pasado. Este año, primera ronda previa de Champions, le ganan 2-0 al Differdange con 2 goles de Arni. En la vuelta 0-0, con lo cual no marca nadie. Lo único destacable es que hubo arbitraje de Alberola Rojas. Después, segunda ronda previa de Champions, juegan contra el Malmö, 4-1 palman en Suecia, pero el gol del KAI lo marca Arni. Y en la vuelta, ojo que el KAI se viene arriba y acaba ganando 3-2 al Malmö con 2 goles de Arni. Es decir, que lleva 5 goles en las previas de Champions, este repartidor o comercial de pizzas congeladas, y ahora su nueva víctima no va a ser una pizza con piña, una pizza hawaiana, sino que van a ser los serbobosnios del Borac Banja Luka, del cual, evidentemente, en el próximo Atlas informaremos de cuántos goles les ha hecho Arni Frederiksberg. Estos equipos así de Islas Feroe que todavía tienen a jugadores que no son puramente profesionales, que tienen otras actividades, otras profesiones. Por ejemplo, el capitán del Klavsik, del KAI, Jakub Andreasen, es electricista, aunque está estudiando ahora para ser ingeniero. Y de hecho hay un reportaje bastante chulo de UEFA del año pasado, cuando debutan en esa fase de grupos que comentabas, Aitor, donde explica que toda su familia lleva muchísimos años vinculada a este club, desde su padre, que ya fue futbolista del equipo, hasta su abuela, que en su día se encargaba de la lavandería del primer equipo. O sea, están todos implicados en el día a día del KAI, que es la auténtica sensación de una de las numerosas islas Feroe que tiene a ese equipo, que es el que más está llamando la atención a nivel continental, desde luego, en estos últimos años. Muy bien, oye, Jordi, yo creo que es un buen momento ahora para que nos tires tu pedrada, que no sé si también tiene que ver algo con los Juegos Olímpicos. Sí, con las familias. De alguna manera lo voy a enlazar también por ahí, porque llamó mucho la atención el otro día en el duelo de semifinales de los Juegos Olímpicos entre España y Marruecos la presencia de un futbolista en los Leones del Atlas con el apellido Richardson en la camiseta, ¿no? Mucha gente se preguntaba cómo puede ser, cuál es la historia de este chico. Además, también llamaba mucho la atención su altura, porque está rozando los 2 metros, hace 1,97 m. Es un mediocentro que juega en el Reims, en la liga francesa, que nació en Niza y que había jugado con las categorías inferiores de Francia, pero que finalmente acabó eligiendo Marruecos e incluso ha llegado a debutar ya con la absoluta. Su madre es marroquí,
pero su padre es estadounidense, es de Texas. Y la historia curiosa está en quién es su padre, porque es Michael Ray Richardson, conocido en su día como Sugar Ray, que fue uno de los mejores jugadores de baloncesto de la NBA a principios de los 80. Número 4 del draft, 4 veces All-Star, jugó durante 8 temporadas en la NBA en 3 equipos distintos, en los Knicks, en los Warriors y en los Nets, hasta que en 1986 fue vetado de por vida por infringir hasta 3 veces la normativa antidroga de la liga. Le prohibieron jugar en la NBA nunca más. Luego, pues entonces él lo que decidió es venirse a Europa, continuar su trayectoria profesional aquí, jugó en Italia, jugó en Croacia, jugó en Francia, fue incluso campeón de la Recopa, ganándole la final al Real Madrid con la Virtus de Bolonia en el año 90, y se retira en 2002 con 47 años, jugando en un equipo de la Costa Azul, en el Golf Joan Valoris, y estando allí con 47 tacos ya, nace Amir Richardson, de su relación con una mujer marroquí, a la que le gustaba mucho el fútbol, y de ahí que su hijo Amir acabe dedicándose al fútbol, entra en la cantera del Niza, de ahí pasa al Le Havre, con el que sube a primera, y del Le Havre ficha por el Reims, en el que esta temporada, esta última campaña, ha debutado en la máxima categoría del fútbol francés, está disputando los Juegos Olímpicos con Marruecos, y Amir Richardson en ese crossover, en ese cruce baloncestístico, futbolístico, de una estrella de la NBA a lo que puede llegar a ser una estrella del fútbol, porque de momento, pese a su corta edad, tan solo 22 años, le está yendo muy bien también a Amir Richardson. Pero no es, Rodrigo, Aitor, el único crossover llamativo de estos Juegos Olímpicos, porque tenemos a la hija de Dennis Rodman, del Gusano, siendo una de las mejores futbolistas de la selección de Estados Unidos, que puede conseguir un nuevo oro olímpico en esta edición. Sí. Hablamos de Trinity Rodman, creo además, Rodrigo, que has tenido la oportunidad de narrar algún partido suyo, ¿no? O de comentar en estos Juegos Olímpicos. Muy buena es una jugadora brutal, muy buena, de las mejores de la liga estadounidense. Sí, además muy carismática, icónica por su peinado, con las coletas larguísimas y fucsias, y en estos crossovers la verdad es que es increíble. Yo, otro día, si queréis, hablamos de baloncesto y soccer, porque cuando Jordan llega a los Bulls, el soccer es más famoso que el baloncesto. El equipo de Chicago, de aquella liga nacional de soccer, llevaba más aficionados que el Chicago Center de baloncesto a su campo. Es otra también historia curiosa que podemos hablar un día de cómo el soccer en aquellos tiempos movía más que el baloncesto, y ya llega Jordan y lo cambia todo, ¿no? Pero bueno, es otro vínculo muy bueno, ¿no? También seguro que se nos olvida vínculos de baloncesto y soccer, o baloncesto y fútbol, que hay crossovers por ahí perdidos, pero que intentaremos recuperar. Mira, tengo alguno más, tengo un triple crossover, de hecho. Ojo. A ver, tengo a Zachary Noah, futbolista camerunés, campeón de la Copa de Francia con el Sedan, futbolista también del Paris Saint-Germain, a su hijo Yannick Noah, conocidísimo tenista y cantante, campeón de Roland Garros en el 83, y el nieto de Zachary e hijo de Yannick Noah, Joakim Noah, All-Star de la NBA en un par de ocasiones, ya jugador de baloncesto retirado, mejor jugador defensivo de la NBA en una temporada. Creo que de momento no tiene hijos Joakim Noah, pero en el momento en que los tenga, sea niño o niña, seguro que por pura genética va a acabar siendo también deportista profesional. Veremos en qué disciplina. O hay otro crossover que también me mola bastante. ¿Os acordáis de Jornebay, el lateral del Liverpool, noruego? Sí. Su padre fue olímpico en 2 ediciones de los Juegos de Invierno como saltador de esquí. Ostras, muy buenas. Y luego la familia Llorente, claro, ¿no? Los Gento Llorente, que ahí ya... Que claro. eso... tenían de todo. O sea, José Luis Llorente, el base del Madrid, y luego ya toda la familia Llorente Gento. Claro. Con todos los... Sí, son 4 sobrinos los que tenía Gento, 2, José Luis Llorente y Toñín Llorente, jugadores profesionales de baloncesto, Julio y Paco Llorente, futbolistas profesionales, y luego el hijo de Paco, Marcos Llorente, actualmente futbolista del Atlético de Madrid. Y luego ya por terminar está el crossover en sí mismo, que es una misma persona que ha sido profesional de 2 deportes. Y curiosamente ambos porteros, uno español, Jesús Mariano Angoy, que fue... obviamente portero de fútbol, y luego hizo carrera como pateador en fútbol americano con los Barcelona Dragons, incluso desechó una oferta para jugar en la NFL con los Kansas City Chiefs, que quedaron prendados de su efectividad a la hora de poner el balón entre los palos y lo quisieron fichar para la Liga de Estados Unidos. Y luego Peter Cech, exportero del Chelsea y del Arsenal, que ahora mismo juega en la segunda división inglesa de hockey hielo, es decir, es profesional del hockey hielo a sus, creo que 42 años tiene ya ahora Peter Cech, pero que sigue defendiendo
la portería, en este caso, de un equipo de hockey hielo de los Oxford City Stars en Inglaterra. Sí, sí. No, hay muchas. Y luego los juegos como Salma, ¿no? Salma Parayuelo, que ha podido elegir entre el atletismo y el fútbol. Y bueno, yo creo que ahí sí que tenemos, seguro que se nos escapan un montón, pero hay deportistas que son tan completos. Bueno, Jordan lo intentó con el béisbol. Acordaros que eso fue uno de los mayores friquismos a los que cuando se retira por primera vez él quiere hacer béisbol, y creo que golf también, pero fue muy llamativo. Luego dijo, venga, mejor vuelvo ya. Y Usain Bolt también lo intentó con el fútbol. Acordaos Sí. que Bueno, llegó a jugar en la Liga Australiana, ¿eh? Y le dejaron entrenar con el Borussia de Dortmund y, bueno, hizo ahí un intento. Sí, yo iba a tirar también un poco por el ámbito del atletismo, porque sin ir más lejos en estos Juegos Olímpicos, me sonaba, y ahora estaba buscando el nombre concreto, Asimenye Simbwaka. Asimenye Simbwaka es una atleta de Malawi, que además, por lo que veo aquí en la página oficial de los Juegos Olímpicos, ha sido la portadora de la bandera de Malawi en la ceremonia de inauguración. Corrió los 100 metros lisos, quedó eliminada en la ronda preliminaria, en la cuarta, pero asimismo, al mismo tiempo que atleta, también es internacional con la selección de Malawi, en la que juega de delantera. De hecho, ha jugado la final del campeonato regional de Centro y Suráfrica con su selección, con la selección femenina de Malawi. Y Aitor, ¿esta jugadora no pasó por el club de fútbol femenino de Zaragoza? Es que me suena un caso en lo que era el Transportes Alcaine, que ahora no recuerdo qué nombre tiene actualmente, en el que tenían a una jugadora que había sido olímpica en atletismo y que ahora se dedicaba al fútbol. Pues ahora te lo voy a confirmar, pero... Además, bueno, ya lo miraremos y quizá para otra edición, pero me suena que en el Zaragoza Club de Fútbol, que es la actual denominación de lo que era el Transportes Alcaine, hace un par de temporadas o 3 tenían a una futbolista africana que había tenido la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos, tanto en fútbol como en atletismo. Vale, pues oye, si os parece, Jordi y Rodri, yo cierro ahora con la Conference, que es ya lo más bizarro de lo más bizarro, lo más atlas, podríamos decir, en estas previas europeas. Y me gustaría comenzar con el Vikingur de Islandia. No por nada, se mide con el Flora, pero sí que me quedo con que es el único de los clubes de Reykjavik que ha superado las diferentes previas. Y además es que es muy llamativo porque el 25 de julio, Rodri, en la misma ciudad, en Reykjavik, hubo 4 partidos de previas. Esto es una cosa bastante bizarra. Jugó el Valur contra el St Mirren escocés 0-0, el Vikingur palmó con el Egnatia albanés, el Stjarnan ganó al Paide de Estonia 2-1 y el Breiðablik palmó 1-2 con el Drita de Kosovo. Pero los 4 partidos se jugaron en una distancia de menos de 25 minutos entre estadios. Y empezó el primero a las 20:45, el Valur St Mirren, y el último empezaba a las 9:15, con lo cual te hubiera dado tiempo a ti, Rodri, o a ti, Jordi, de casi incluso en bicicleta, moverte de estadio en estadio y estar en 4 partidos de previas diferentes en una misma noche. Bueno, muy bizarro. De todos estos 4 equipos de Reykjavik solamente pasó uno, que además casualmente palmó la ida, palmó ese partido en Reykjavik 0-1 con el Egnatia, luego ganó 0-2 en Albania. Así que por ahí me quedo simplemente mencionando eso, que hubo un día en el que hubo 4 partidos de previa en una misma ciudad, que además no es muy grande. Y no has citado al Fram de Reykjavik, que yo creo que era un equipo también que conocíamos en su día. Mítico, sí. Mítico, que yo creo que ganó en los 90, o yo creo que tiene, ahora lo he mirado en los datos, me parece que ganó una copa en el año 2013, pero era más mítico 80-90 el equipo que reinaba en Islandia. Sí. Bueno, y aquella eliminatoria que España pierde, creo que, no en una eliminatoria, en una fase de grupos. De previa, sí. Que España pierde en Islandia, que es la primera vez que yo creo que somos conscientes de que en Islandia había algo de nivel de fútbol, porque cada vez que España... En general, Rodri, te diría. Sí, había poco respeto, ¿no? Yo creo que en aquellos tiempos a esas selecciones, me acuerdo que cuando jugamos en Islas Feroe, la selección española, con Clemente, creo que fue, pues le meten un gol y lo pasa mal en la primera parte y las coñas eran de, bueno, ese es hijo de Cabrero, el otro es apicultor, el otro es no sé qué, gol de Islas Feroe, ¿no? De repente, y al final se tuvo que poner las pilas España en la segunda parte, cuando lo único que se decía es que, bueno, el balón cuando sale de puerta se va a la otra isla, ¿no? Esa era la gracia, con poco respeto, un poco, yo creo, a
a esos sitios. Hay además, Rodri, una anécdota bastante curiosa. En Islas Feroe creo que hay una, sí. Que el autobús No de la selección española, cuando va hacia el estadio, atropellan a un carnero, porque es un lugar en el que hay más ovejas y carneros que personas. Era bastante probable que en lugar de atropellar a una persona pudieras atropellar a un carnero, pero es que además, como es un animal que está súper protegido, le cayó una multa bastante importante al chofer del autobús de la expedición española de camino al estadio para jugar ese partido, en el que creo que Alfonso marca un hat-trick y le salva la papeleta a Clemente porque, como bien dices, plantó bastante cara a Islas Feroe y acabó ganando creo que 6-2 la selección española. Sí, aquí estoy viendo Islandia, el rival que dejó, perdona, Aitor, a España sin Eurocopa, la del 92, que es la última que España no ha ido, el último gran torneo que España no ha ido. Y fue Islandia la que nos liquidó. Recuerdo ese partido, yo creo que fue como después de comer, tipo 1 hora, tipo 3-4 de la tarde, y en ese momento... 3 de la tarde, sí. Y en ese momento te decía que fue un poco la primera noticia de que había algo en Islandia, porque claro, todavía no había estallado el boom del turismo, de ir a Islandia, de gente que hace el recorrido tal, y realmente fue una cosa como bastante peculiar. Y simplemente con respecto al atropello del carnero en Islas Feroe, te iba a decir, Jordi, que conociendo a Clemente, no descartaría que de cena Javichu preparase un carnero al horno. Nada, yo vuelta y vuelta, ¿no? Sí, vuelta y vuelta, exacto. Sí, poco hecho, carnero poco hecho. Os iba a decir que el segundo partido de la previa de Conference que me llama la atención, Iberia 1999 contra Istanbul Başakşehir. Iberia 1999. No tiene nada que ver con la aerolínea. No, tiene que ver con un barrio de Tbilisi, Saburtalo, que era el nombre original del club. Le cambian el nombre en 2005 cuando es adquirido este equipo por el ministro de Deportes de Georgia. Ya volvemos otra vez, Rodri y Jordi, a meternos en política, fútbol, política, que ya sabemos hay que separarlo, no están juntos, no están unidos. Esto está a la orden del día. Y Iberia es el nombre del conglomerado de empresas, supongo que levantadas muy limpiamente y sin ningún tipo de influencia ni con el resto de los políticos, pero es un conglomerado de empresas que lleva el nombre originario o latino de esa zona del continente, ¿no? De Georgia. Le llamaban también Iberia, como a España. Es un poco confuso, pero no tiene nada que ver con España. Insisto, Iberia 1999 contra Istanbul Başakşehir, pero en realidad de lo que os quería contar es del anterior partido del Istanbul, que fue contra la Fiorita de San Marino. Y yo, en mi friquismo, no me viene a la cabeza ningún partido que haya podido ser tan dispar en cuanto a población que representa cada uno de los dos equipos en liza en un mismo partido. Porque la Fiorita es el equipo de Montegiardino, que es un pueblo de 987 habitantes en San Marino, e Istanbul Başakşehir es el club de una de las ciudades más pobladas del mundo, con 15 millones de habitantes. Sí. Es decir, 15 millones contra 987 habitantes. Ese Istanbul, la Fiorita, que no sorprenderá saber que acabó con un 10-1 en el global. Hemos visto también el Virtus también de San Marino contra el Steaua de Bucarest, el Inter Escaldas jugando también contra el AEK Atenas, es decir, enfrentamientos bastante dispares. Ahora vamos a ver la Supercopa entre Real Madrid y Atalanta de Bérgamo, que bueno, no es exactamente lo mismo, pero no deja de ser también una ciudad pequeña, ¿no? Bérgamo, la que, bueno, ha conseguido esa victoria en la Europa League y por lo tanto pues acreedor de poder disputar la Supercopa. Así que bueno, me ha llamado mucho la atención ese enfrentamiento entre ciudades, una ciudad muy grande y un pueblo que probablemente todos sus habitantes cabrían en un bloque de Estambul, ¿no? El tercer partido sobre el que os iba a hablar es el Ararat-Armenia, del cual has hablado tú antes también, Jordi, del fútbol armenio, contra el Puskás Academia. Os decía, va a haber otra historia de un club de fútbol con mucha relación con un presidente de un país. Pues este es el Puskás Academia, que eliminó al Dnipro 1, porque el Dnipro 1 ha desaparecido, ¿vale? Y ahora el Puskás Academia se tiene que medir con el Ararat Armenia. El Puskás Academia es un equipo de un pueblo muy pequeño, de Felshut, de 1.500 habitantes en Hungría. Y es el pueblo en el que vivió de pequeño Orbán, el presidente húngaro, también amigo de Putin. Bueno, pues este equipo, el Puskás Academia, que juega en el Pancho Arena, en honor, lógicamente, a Pancho Puskás, que es uno de los estadios, para quien no lo conozca, que lo busque en Google, porque es uno de los estadios más espectaculares, más bizarros también, por qué no decirlo, y como muy barroco, ¿no? muy sobrecargado de elementos, pues bueno, da cabida al doble de la población del pueblo, de Felshut, y este Puskás Academia se va a medir con el Ararat Armenia, que también está formado de manera reciente por otro amigo de Putin, porque de hecho es uno de los proveedores
principales de Gazprom. Así que este partido lo podríamos definir como el partido de los amigos de Putin. Ararat Armenia contra Puskás Academia. El siguiente partido del que os iba a hablar, Copenhague-Baník Ostrava, no tiene nada. Lo único que me llama la atención, Rodri, Jordi, es que el Copenhague, en la ronda anterior, había eliminado a los amigos de Jordi, a los Brunos Magpies de Gibraltar, después de que el Brunos Magpies se cargara al Derry City, que ya esto fue una locura. Porque le daban un 3%, cuidado. Le daban un 3% de opciones de pasar, y se ve que cuando eliminaron al Derry City, de una manera agónica, varios seguidores del Brunos Magpies hicieron retweet en plan, decían que era 3%, un poco Maragall aquí, hablaban del 3%, pues hablaban del 3%. El Derry City, ya eso supongo que lo habréis contado, os ha contado mucho, pero que juega en la República de Irlanda, siendo territorio norirlandés, sí. ¿no? En una histórica ciudad fronteriza, que me parece un tremendo historión, sí, ¿no? El que tiene este club y la ciudad en sí, ¿no? Solo fútbol y política aquí no es que se den la mano, es que si no, no se explica el club, ¿no? O sea, totalmente, porque se ve que en los años 70, en la época de los Troubles, cada viaje del Derry City a los diferentes estadios de la Liga Norirlandesa, que casi todos eran protestantes, pues eran tremendamente conflictivos, y al final dijeron el Derry City. De hecho, hubo una década entre mediados de los 70 y mediados de los 60 en el que el Derry City no competía, hasta que en el 86 puede aspirar y entra directamente en la pirámide competitiva de República de Irlanda. Eso es. Y también el acuerdo de Viernes Santo a finales de los 90, que permite a los jugadores nacidos en Irlanda del Norte jugar para la República, cosa que todos los deportistas y todos los ciudadanos, ¿no? En general, que ha habido ya muchos jugadores que, creo que por ejemplo John O'Shea, me parece aquel jugador del Manchester United, nació en Irlanda del Norte, decidió jugar para la República de Irlanda, ¿no? Pues James McLean, nacido en Derry, juega con República de Irlanda. James McLean, que ahora es capitán del Wrexham. Oye, ya simplemente para acabar... se ponía la poppy. Eso es verdad. Había mucha polémica porque renunciaba o se negaba a ponerse la amapola, que reivindica o recuerda, ¿no?, a los caídos en la Primera Guerra Mundial en el ejército británico. Y él entendía... Dice, en mi familia el ejército británico no es algo para homenajear, ¿no? Porque ha vivido precisamente esa época de los Troubles. Pues oye, Rodri, fíjate, yo simplemente os traía este partido del Copenhague, no porque hubiera eliminado a los amigos de Jordi del Brunos Magpies, sino sobre todo porque me parecía, ostras, como muy llamativo que en 6 meses el Copenhague, que el año pasado jugó fase de grupos de la Champions y la pasó, una fase de grupos además complicada, recuerdo estaba el Bayern, estaba el Galatasaray, estaba el Manchester United, pasa el Copenhague de segundo. Sí. Y se despide de competición europea jugando en el Etihad Stadium contra el vigente campeón de Europa, y 6 meses después pasa de jugar en el City of Manchester o en el Etihad Stadium contra el Manchester City a jugar en el Europa Point, que es el último estadio de la península gibraltareña desde el cual ya se ve África, contra un equipo de un pub, fundado en un pub por, entre otros, algún simpatizante del Newcastle. Por eso se llaman Magpies. Y me parece que es como en 6 meses, ¿no?, lo que cambia el fútbol. Pasas de estar en octavos de final de la Champions a estar en segunda previa de Conference jugando contra el Brunos Magpies de Gibraltar. La vida da muchas vueltas. Eso se le podría decir. Sí. Totalmente. Y yo creo que eso es muy bonito. Al final poner en contexto todo lo que es difícil llegar a esas rondas y luego mantenerte, y que el Copenhague, vamos a ver cuándo aparece de nuevo en una eliminatoria de Liga de Campeones. Por cierto, que mientras estábamos haciendo este repaso a las eliminatorias continentales, he buscado lo de la jugadora del Zaragoza Club de Fútbol, que es Rachel Nachula, futbolista zambiana que previamente había sido atleta sprinter, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, luego se pasó al fútbol y acabó jugando en la Liga Española 3 temporadas en Zaragoza, y creo que ahora mismo está en la Liga de Israel. Así que también es un caso como el otro que comentabas de la futbolista y atleta de Malawi, Aitor. Pues nada, y ya simplemente para acabar, el último partido que me ha llamado la atención es el Corvinul Uneå Adara contra el Astana. El Corvinul es uno de los pocos equipos que está compitiendo en Europa siendo conjunto de segunda división. El otro, por ejemplo, era el Wisla Cracovia, que es otro histórico también de eliminatorias contra equipos españoles, que sigue estando en segunda división, pero que ganó la Copa Polaca. Bueno, pues al Wisla Cracovia se lo ha cargado el Rapid de Viena, pero el Corvinul Uneå Adara, que es el campeón de la Copa rumana, sigue estando en segunda, y de hecho ha tenido que renunciar a sus derechos de
potencialmente regresar a primera para competir en Europa, porque o hacía una cosa, es decir, o aspiraba a regresar a primera división y para lo cual tenía que cambiar su forma societaria, porque ahora mismo es un club participado por el ayuntamiento y la liga en Rumanía no permite que equipos con participación pública disputen la primera división. Insisto, o hacía eso, o renunciaba a ser un equipo participado públicamente, o competía en Europa, porque la UEFA, si cambiaba la forma societaria, no le reconocía como el mismo equipo que había ganado la Copa en Rumanía, sí. Con lo cual han hecho el sacrificio, entre comillas, con la intención de poder plantarse como mínimo en la fase previa, en este caso de la Conference, ¿vale? Para lo cual van a tener que eliminar al Astana. Se cargaron al Paxi húngaro, luego les eliminó el Rijeka en la previa de Europa League y ahora están compitiendo en esta tercera ronda previa de la Conference League. Os gustará saber, además, que el Corvinul Uneo Ara es el equipo en el que jugó 5 temporadas y, sobre todo, empezó a entrenar un tal Mircea Lucescu, que ha vuelto a los titulares esta misma semana porque ha vuelto a ser nombrado seleccionador de Rumanía 38 años después. O sea, Lucescu... Es eterno, ¿eh? Lucescu es increíble. Se va a convertir como Lobanovsky. ¿Os acordáis Lobanovsky? Que parecía que era como Hitchcock en el banquillo de todos los... Y nunca siempre estaba, o sea, era como... Parecía que Sí, el Dinamo de Kiev estaba 60 años en ese banquillo, pues Lucescu pues igual. Lucescu es el Jordi Hurtado de los entrenadores, ¿no? O sea... Sí, con la diferencia de que bueno, como mínimo con Lobanovsky está claro que el hombre se conservaba en alcohol, en formol. Con Lucescu no sé cuál es la clave de conservarse, pero está rozando los 80 años, insisto, ha dado 1000 vueltas al planeta, ese sí que tiene el pasaporte lleno de sellos. Y ahora vuelve a ser seleccionador nacional en Rumanía. Bueno, yo qué sé, yo le decía porque aparte de longevo también no se le ha dado mal a nivel de títulos, con lo cual también es un poco saber y ganar, ¿no? Sí, total. Oye, Rodri, ha sido un placer coincidir contigo. Igualmente. Hemos tocado cosas muy frikis. Hemos hablado en neerlandés. Sabíamos que iba a pasar. Hemos hablado en neerlandés, hemos hablado en letón, hemos hablado en galés, o como mínimo eso pensamos nosotros. Rodri, que cuando quieras estás invitadísimo y que 1000 gracias por participar. Nada, gracias a vosotros y para este espacio siempre hay tiempo. Muy bien, Jordi, nos vemos y nos oímos la semana que viene, aquí en el Atlas. Venga, será un placer. Un abrazo a todos. Adiós. Abrazo. Chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.